Muy buenas noches, bienvenidos a este su espacio de noticias Su Mundo, donde les traemos las informaciones más relevantes del momento. En esta ocasión, Marilyn Sosa, más que encantada de informarles. Iniciamos de inmediato, y es que el presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este jueves en San Cristóbal la audiencia solemne del Tribunal Constitucional en conmemoración del 181 aniversario de la Constitución Dominicana. Nuestra compañera Eva Santana nos tiene más detalles. En el acto, el primer mandatario estuvo acompañado por el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves Lavandier, la procuradora general Jenny Berenice Reynoso y demás magistrados. A diferencia del año pasado, en el cual los magistrados leyeron los derechos fundamentales de los ciudadanos, este año decidieron darle visibilidad a los deberes señalados en la Constitución, los cuales procuran mantener el orden en la nación. Este encuentro, concebido como un homenaje a la memoria institucional, tiene como propósito exaltar y proyectar no solo el contenido jurídico de aquel documento fundacional, sino también los valores y principios que inspiraron el constituyente dominicano y que aún se mantienen orientando el desarrollo democrático. Este año hemos decidido reflexionar sobre los deberes ciudadanos prescritos en nuestra Carta Sustantiva. La nueva iniciativa evidencia la voluntad del Tribunal de estrechar los vínculos con la sociedad, favoreciendo un compromiso más profundo del derecho constitucional dominicano. Dentro del magno evento, una de las exponencias que más llamó la atención fue la de la magistrada Sonia Díaz, quien abogó para que los miembros de las fuerzas castrenses puedan ejercer su derecho al voto. El ejercicio del sufragio no solo constituye un deber ciudadano, sino que también es un derecho. Así lo consigna la Constitución en su artículo 208, cuando establece: es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio, para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. A mi modesto juicio, es tiempo ya de ir pensando en que los miembros de las instituciones militares y policiales se les incorpore a ejercer el sufragio. En la audiencia, los miembros del Tribunal Constitucional decidieron no usar el birrete protocolar con la finalidad de que los ciudadanos conozcan los rostros de los jueces que lo conforman. Se recuerda que hasta el momento desde su creación, la Constitución Dominicana ha sufrido 40 modificaciones, siendo la última promulgada el 24 de octubre del 2024 por el Poder Ejecutivo. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Legisladores recordaron la conmemoración del Día de la Constitución Dominicana proclamada el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, destacando su trascendencia como base del Estado y garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Los congresistas instaron a la población a conocer y defender los principios consagrados en la Carta Magna, al tiempo que subrayaron la necesidad de fortalecer la educación cívica y constitucional en el país. Fíjate, la Constitución es la carta magna de cualquier país, no solo de este. Y hoy celebramos un aniversario más de nuestra Constitución. Constitución esta que se ha modificado en reiteradas ocasiones, pero hay algo que hay que resaltar. Que la última modificación que sostuvo la Constitución no fue para beneficio del partido gobernante, sino para limitar el poder del gobernante actual. Es importante que todos los dominicanos y dominicanas tengamos conocimiento de la Constitución como nuestra ley esencial para la vida y la existencia del pueblo dominicano. Siempre hay debilidad, inclusive la mayoría de las reformas constitucionales que se han hecho, sobre todo las últimas tres, son mandatarias de la creación de algunas leyes que aún todavía están pendientes de su creación. Por tanto, entendemos que esa es una de las tareas que tiene el pueblo dominicano y sobre todo su Congreso, darle cumplimiento a lo dictado por esas tres reformas constitucionales. Asimismo, señalaron que aún existen leyes pendientes de aprobación derivadas de las últimas 3 reformas constitucionales, por lo que exhortaron al Congreso Nacional a continuar trabajando para cumplir con los mandatos establecidos en la Constitución.
Y como parte de las festividades celebradas en conmemoración del 181 aniversario de la Constitución de la República y luego de presidir el acto solemne del Tribunal Constitucional, el primer mandatario Luis Abinader encabezó el desfile militar realizado en la provincia de San Cristóbal. En el acto cívico estuvieron presentes el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, altos mandos militares y cientos de ciudadanos, quienes se dieron cita en la provincia para honrar la creación de la Carta Magna. La exponencia de la magistrada Sonia Díaz frente al Pleno del Tribunal Constitucional ha generado diversas reacciones entre los juristas que estuvieron presentes en el acto solemne por el Día de la Constitución Dominicana, luego de que ésta abogaba para que los agentes policiales y militares ejerzan su derecho al voto. Nuestra compañera Eva Santana conversó con ellos y nos cuenta más. Al menos para el consultor jurídico de la presidencia, Antoliano Peralta, esta propuesta implicaría una modificación a la Constitución que debe ser debatida, debido a que con esta posibilidad no solo se apertura el derecho de elegir, sino también de ser elegidos. Pero eso implicaría una modificación a la Constitución. Y una modificación a la Constitución implica una reflexión, una mesa de trabajo, un consenso entre varios sectores. De manera que no es fácil dar una opinión ahora sobre ese tema. La Constitución no es rígida, la Constitución es flexible. Si la Constitución dijera, como en otros países, que los militares y los policías tienen derecho al voto, pues tienen derecho al voto. Lo que no pueden hacerlo es ahora, porque está prohibido. Pero no quiere decir que no se pueda en algún momento contemplar esto. Ahora, ¿es positivo o no lo es? Eso hay que discutir. Eso no lo permite la Constitución. Y el hecho de votar no quiere decir que necesariamente un militar tenga que ser candidato. Y justo ahí es que se inicia el debate entre los juristas, quienes se oponen a que un militar o un policía ostente un cargo público. Pero en la República Dominicana no hay en modo alguno las condiciones. Fíjense que estamos hablando todavía de reforma policial, estamos hablando de la falta de institucionalidad, que es lo que tiene que preocuparnos y que es lo que tenemos nosotros que resaltar en un día como este. Entonces aquí no debemos ni siquiera hacer el planteamiento porque no tenemos las condiciones. Tenemos un poder, en este caso un Ministerio de Defensa, una Policía Nacional, que todavía están lamentablemente permeados por lo que es el favor político. Entonces no tenemos las condiciones, no creo que eso deberíamos ni siquiera considerarlo en este momento. Estas declaraciones fueron ofrecidas posterior al acto solemne en conmemoración por el 181 aniversario de la Constitución Dominicana. Eva Santana, Noticias Su Mundo. En otro orden, la propuesta de la indexación de salarios sigue produciendo reacciones en el Congreso Nacional porque supuestamente no se dispone de los recursos para aplicarla. Esmila Mateo nos amplía. El senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo ha alborotado las avispas con la propuesta de que se indexen los salarios librando de impuestos hasta los que ganan 52,000 pesos. Los diputados de la oposición respaldan la propuesta y aseguran que con este incumplimiento el gobierno viola la ley. La indexación no es populismo, es cumplir la ley. Eso es, el populismo es lo que quieren hacer hoy con quien propone, el que ha encabezado esta lucha de todos los sectores que trabajamos, de todos los trabajadores dominicanos, que es cumplir la ley. 720,000 empleados hoy están cobrando menos de lo que deben cobrar porque no se está cumpliendo la ley con ellos. Y es tan populista que de 6 años que se ha ido incumpliendo con esta ley, 5 son de este gobierno. Entonces, ¿cómo es que es populismo? Y la realidad es que el gobierno ha decidido lamentablemente seguir violando la ley, no hacer la indexación. Todo el que gana menos de 50,000 pesos debería estar exento de pagar impuestos sobre la renta. Es decir, todo el que gana menos de 52,000 pesos no debe pagar impuestos sobre la renta y esa es la lucha que seguiremos librando, que se cumpla lo que establece el Código Tributario por el bien de la ciudadanía. En momentos como este, donde la inflación acumulada desde el 2017, que fue la última vez que se hizo, es de un 47-45%, el salario de los dominicanos ha perdido mucho peso, todo está más caro, lo único que nos sube es el ingreso de las familias dominicanas y por eso es que estamos luchando. Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Carlos Sánchez, afirman que la propuesta debe explicar de dónde saldrán los recursos. Para nosotros poder implementar medidas que reduzcan los ingresos del gobierno, tenemos que buscar las compensaciones.
Esta fórmula que plantea el colega Omar es muy buena, pero que nos diga también dónde están las compensaciones que él plantea para poder indexar o hacer esas indexaciones salariales. Yo pienso que los políticos debemos obrar siempre con responsabilidad. La oposición en sentido general, que son los que mayormente se sueñan algo o se idealizan algo que no hicieron cuando estaban en el gobierno, e inmediatamente quieren que eso se aplique, sin decir los orígenes, dónde se van a buscar esos fondos. ¿Puede el país decir, el año que viene le vamos a quitar 2.000 millones a los medicamentos esenciales? ¿Puede el país decir, le vamos a quitar 3.000 millones al Servicio Nacional de Salud? ¿Puede el país decir, le vamos a quitar 3.000 millones a obra pública? No lo puede decir. Es que estamos compelidos a un diálogo serio, responsable, que no sea politiquero, a un diálogo que nos diga cómo vamos a componer el presupuesto, asumiendo los sacrificios que tenemos que hacer y pudiendo redimir pasivos sociales importantes. Pararse aquí a decir que quitemos de los presupuestos públicos 18.000 millones es populismo. La indexación salarial es un recurso dispuesto en el Código Tributario que a través del artículo 317 establece que el impuesto sobre la renta aplicado a los sueldos deben ser revisados todos los años conforme a la inflación. La propuesta del senador Omar Fernández es que los salarios se revisen para que únicamente se descuente el impuesto a las ganancias ascendentes a los 52.000 pesos mensuales. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Seguimos con más de su espacio informativo, y es que miembros del Comité Central del PLD, Domínguez Brito, afirma que el narcotráfico ha calado profundamente en el partido oficialista. Sabrina Lorenzo nos cuenta más sobre esto. El miembro del Comité Político y aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, afirmó este jueves que el narcotráfico ha calado profundamente en las estructuras del partido oficialista, lo que calificó como una amenaza seria contra el Estado y la democracia. La penetración del narcotráfico en el partido de gobierno ya es muy profunda, sobre todo en todos los mandos medios, en las provincias, en los barrios. El microtraficante se convirtió en una cultura de prestigio para el microtraficante ser dirigente político, y encontró en el PRM la puerta. Tienen que cerrar esa puerta. Nos van a hacer mucho daño al sistema de partidos políticos, ya no los están haciendo daño. Y a mí me preocupa lo que está sucediendo. No hay semana que no haya un escándalo de un político del PRM, partido de gobierno ligado al narcotráfico. No hay una semana. Y cuando no es una cosa es la otra, y cada uno tiene ramificaciones. Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, el ex procurador advirtió que el país debe hablar con seriedad sobre la narcopolítica y las implicaciones que esto representa para la democracia. Asimismo, reconoció que dentro del PRM existen muchas personas serias, pero insistió en que el partido oficialista debe tomar decisiones urgentes. Pero la narcopolítica es un atentado contra el Estado, contra la democracia. Y el PRM también decía hace 2 o 3 días, tiene que desentumirse, tiene que liberarse, zapatearse, hacer una catarsis. Porque yo sé que el PRM tiene gente muy seria, muy, muy seria. Y yo me atrevo a decir la mayoría, aunque no sea político porque soy opositor. Y tienen que tomar decisiones. Domínguez Brito lamentó que los jóvenes del partido oficialista con vocación política ya no puedan aspirar, debido a la desigualdad que provoca el poder económico del narcotráfico y de algunos funcionarios. Muchos jóvenes valiosos en el PRM que ya no pueden aspirar ni nada, porque ¿quién va a aspirar contra alguien que tiene todo el dinero del mundo? ¿Y quién va a aspirar si tú no tienes un padrino, que fue otra de las características de las elecciones pasadas en el PRM? Los grandes electos fueron los que tenían padrinos en los ministerios. Entonces fíjate que se da una competencia entre el que tiene dinero de narco y el que tiene dinero de padrinos en los ministerios. Entonces, eso es muy grave, el político joven en el PRM que quiere echar hacia adelante y no tiene padrino o no vende drogas, ese no va para ningún lado. Sobre la reforma al Código Laboral, el exministro de Trabajo la calificó como una reforma de oído, dicha propuesta impulsada por el gobierno, al considerar que se está realizando sin estudios técnicos ni diagnósticos serios sobre la realidad del mercado laboral. Aquí hay un problema serio con esta reforma laboral. Es una reforma de oído,
donde van sindicalistas, donde van empresarios, donde van políticos. Es una reforma de oído, no es una reforma profesional. Finalmente, Domínguez Brito señaló que el mercado laboral actual es muy distinto al de hace décadas y que las leyes deben adaptarse a las nuevas dinámicas. Además, explicó que la modalidad laboral ya no depende del empleador, sino del trabajador, por lo que urge flexibilizar las normas. Sabrina Lorenzo, Noticias Su Mundo. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, espera que reine la meritocracia en la selección de los jueces que ocupan las vacantes en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. Ahora mismo hay inscritos, creo que son 83 personas para el electoral y sus sustitutos, y queda pendiente el proceso que fue anunciado la semana pasada por el Consejo Nacional de la Magistratura, que se habían habilitado 83 personas. Todavía no ha concluido. Es que no podemos anteponernos a un proceso del Tribunal Superior Electoral que ni siquiera ha concluido. Yo creo que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene una vocación escrita en nuestra Constitución y tiene su ley que lo rige. Para lo tanto, la composición está dada justamente por los puestos, que son 7. Es una iniciativa que, si lo recordamos en el tiempo, fue iniciativa de Jorge Blanco en el 82, se acrecentó en el 94 cuando se constitucionalizó por la crisis electoral, y hasta ahora el Consejo Nacional de la Magistratura tiene un rol que está jugando. Esto a propósito de las críticas que ha recibido la decisión tomada por el presidente Luis Abinader, que decidió no ratificar a 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y continúa la controversia en el Congreso Nacional tras el anuncio del gobierno de destinar 12,000 millones de pesos para la recuperación de las provincias afectadas por la tormenta Melissa. Mientras, legisladores de la oposición califican la medida como un gasto desproporcionado y mal planificado, los oficialistas defienden la inversión, asegurando que es necesaria para ayudar a las familias que lo perdieron todo. Esmirna Mateo con los detalles en el siguiente reporte. El diputado de la provincia de La Romana por el partido Fuerza del Pueblo, Carlos de Pérez, cuestionó la transparencia del uso de los fondos y denunció que algunas provincias incluidas en el estado de emergencia no sufrieron daños reales por la tormenta. Lo que pienso que va a pasar con una parte de ese dinero es que se va a ir en corrupción. ¿Por qué? Porque con el decreto que el presidente declaró estado de desastre, incluyó provincias como La Romana, donde no se cayó ni una hoja. Entonces, si eso pasó en el pueblo que conozco, que no cayó ni una hoja y fue declarado en estado de desastre, después veremos los informes de que hicieron gastos cuantiosos. Hay provincias ahí que no deberán de estar en esa lista. Hay instituciones que de verdad no entiendo qué hacen ahí. Charlie Mariotti cuestionó la legalidad del estado de excepción, afirmando que el mismo no fue discutido ni aprobado en el Congreso. Nosotros lo que seguimos cuestionando es la manera en que se ha hecho. La Constitución establece que para declarar estado de emergencia, que son 3, eso tiene que pasar por el Congreso de la República y tienen que darse los controles correctos. Esto se hizo a través de decreto, lo que se hizo fue una situación de desastre, eso fue lo que se decretó. Entonces, no pueden evadirse los controles de la ley de compra, tenemos que asistir a los que lo necesitan, pero el erario, lo público, hay que cuidarlo y no puede ser gastado de manera oscura. Todo tiene que ser transparente y respetando el debido proceso. En tanto, desde el oficialismo, el diputado Luis Gómez, representante de San Pedro de Macorís, defendió la medida, afirmando que el gobierno actúa con responsabilidad y sensibilidad ante la crisis que dejó Melissa. Lo que pasa es que la oposición en su momento no le molesta lo que le pasa a los que menos pueden, porque nosotros hemos escuchado el caso del senador Omar Fernández, el caso de la Fuerza del Pueblo, donde tú en tu confort, en un 18º nivel, en cualquiera de estos sectores privilegiados del Distrito Nacional, tú no sabes lo que está pasando en esos lugares tan apartados, como pasó en Ocoa, como pasó en San Juan, como pasó en Barahona, como pasó en parte del norte y el sur y el este del país. ¿Qué le importa a ellos lo que pueda suceder ahora? Lo que yo creo que aquellos que la mano amiga del gobierno con el subsidio le pueda llegar, nosotros vamos a estar siempre dispuestos a colaborar. Los legisladores oficialistas coincidieron en pedir vigilancia y transparencia
en la distribución de los fondos para garantizar que el dinero llegue realmente a las familias más afectadas. Dentro de las 14 provincias incluidas en la declaratoria de emergencia están Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, La Vega, Monseñor Noel, entre otras. Mientras el debate político continúa, las miles de familias afectadas en las zonas vulnerables esperan que la ayuda del gobierno llegue a la mayor brevedad posible. Desde el Congreso Nacional, Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Y los comunitarios de Pueblo Nuevo en San Cristóbal denunciaron que luego de las lluvias que incidieron tras la tormenta Melissa, tienen más de 15 días sin recibir agua potable, situación que los obliga a comprar agua potable. Por ese motivo, exigieron a las autoridades que remuevan las tuberías que se encuentran averiadas para que el servicio pueda retomar a su normalidad. Aquí de que cayó estos aguaceros, la tubería se rompía en la tubería madre allá arriba, por ahí, por la 6 de noviembre, creo que va, para la ciudad. Están rotos y están arreglando y no se sabe qué han hecho. Eso es lo que nosotros hay que saber qué es lo que se está haciendo con eso, porque aquí todo el mundo está esperando que llegue el agua para hacer algo con ella, porque el agua eso es lo que más se necesita en la casa, el agua. El representante de INAPA aquí no está haciendo nada. Mira ahora mismo cuánto tenemos sin agua aquí. Aquí sin agua tenemos más de 7 días. 7 días sin agua. El que no tiene una cisterna o un tinaco que lo dejó con agua y la fracciona se jodió. Y del agua, más como un mes que no llega aquí, después que pasó la tormenta. Se ha gastado mucho. 1.200 pesos un camión de agua. Camioncito. Imagínate, hay que hacer malabares, hay que vivir la vida, que aunque sea pasando trabajo, pero hay que hacerlo. Los comunitarios de Pueblo Nuevo en San Cristóbal piden al INAPA que termine los trabajos realizados en la calle Pedro Rendil. Nuestra compañera Eva Santana estuvo por allá y nos tiene los detalles. Hace más de 15 días, un hoyo de tamaño considerable quedó abierto luego de que INAPA finalizara con la colocación de tuberías en la calle Pedro Rendil en San Cristóbal, situación que pone en peligro la vida de los transeúntes, según los comunitarios de la zona. Ese hoyo tiene alrededor de un mes y pico que lo abrieron. Y ahí se han caído par de motoristas ya. ¿Tú ven estos aguaceros de 2 días? Ahí cayó un motorista y que yo venía en mi carro y vi que antes ese motorista cayó. Que ese motorista no se mató porque era un hombre joven. Tienen ahí y metieron tubería nueva y agarraron, entonces después la taparon como ellos quisieron y no han venido más nunca. Mira lo que le pusieron ahí. Y estamos cansados de eso. Ahí se estima un camión y se han virado muchas cosas ahí. Está peligroso porque que nosotros mismos y a cualquier gente que venga sin luz, que no sepa cómo está ese hoyo ahí, se puede matarse. Eso es peligroso. Más que no han terminado de allanar bien eso, rellenarlo, pero la tubería está puesta. Eso es lo que le falta. Ya tiene casi un mes, como un mes más o menos. Estas tardanzas han indignado a los comunitarios, quienes dicen sentirse olvidados por parte de las autoridades. El gobierno municipal, porque no lo vamos a decir el gobierno del país, sino el municipal, no está haciendo nada aquí. Aquí este pueblo está huérfano. Tú sabes lo que en todos los sentidos. No tenemos un senador que nos represente. No tenemos un diputado que nos represente. Los regidores que hay se van a banda del síndico y no hacen nada por el país, por el pueblo. Por ese motivo pidieron a INAPA que terminen los trabajos lo más pronto posible. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Gracias por permanecer en sintonía. Seguimos con más noticias. El presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, juramentó en esa organización política al dirigente Bernardo Arroyo, hermano de Nelson Arroyo, vicepresidente del PRM. Junto a Arroyo también fueron juramentados como nuevos integrantes del partido el reconocido abogado Puro Paulino Javier, así como los dirigentes Juan de Jesús Esteves, Keuri Sosa y Eddie Peguero. En estos momentos lo que sentimos es una desorientación por parte del gobierno, carencia de iniciativas, está a la defensiva frente a todo. Entonces el pueblo dominicano necesita que se le conduzca por un camino de prosperidad. Y yo pienso que esa opción es la fuerza del pueblo. Es un movimiento que va a trabajar
para engrosar las filas de la fuerza del pueblo y a través de eso nosotros hacer un trabajo que se va a hacer a nivel nacional. No es para concentrarnos en San Pedro, aunque San Pedro es una meta de nosotros de que la fuerza del pueblo retome esa plaza política que la tenía el doctor Franklin Peña. En el 2004, señor presidente, a usted le tocó tomar las riendas de este país, retomar las riendas de este país y enderezar el país y encauzarlo por un buen camino. Durante el acto, Fernández les dio la bienvenida y afirmó que más personas continuarán sumándose a la fuerza del pueblo al considerar que representa la única alternativa ante un gobierno que, según sus palabras, luce en improvisación permanente. El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales y la Cámara de Comercio y Producción de esta provincia firmaron un convenio de colaboración para fomentar la cultura de prevención, educación y protección a los trabajadores dentro del sector empresarial y productivo de esta área. Durante la firma, el director ejecutivo del IDOPRIL, doctor Agustín Burgos, destacó la importancia de la alianza. Señaló además que esta es esencial para continuar ampliando la red de protección laboral en el país. Eso se trata de nuestra presencia aquí, en que ustedes que hacen ese aporte al 100% sean el vehículo canalizador para nosotros como IDOPRIL poder llegar a las estructuras económicas que representan las empresas para que un trabajador tenga el suficiente conocimiento de cuáles son las funciones y el beneficio que tiene el IDOPRIL. Nos llena de orgullo la firma de este convenio de cooperación con el IDOPRIL. Esta alianza no se trata de un mero trámite, es la expresión de nuestra obligación ineludible como impulsores del crecimiento económico y protectores del bienestar de nuestros colaboradores. La seguridad es parte del desarrollo y el desarrollo es lo que va a seguir sucediendo en San Pedro de Macorís. El cambio continúa dando pasos firmes en San Pedro de Macorís. Hoy hacemos este acuerdo que va en beneficio de la prevención de riesgos laborales de nuestra provincia San Pedro de Macorís y que estamos muy agradecidos. El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, denunció el aumento exorbitante del costo de terminación del recién inaugurado Hospital Regional Dr. Ángel María Gatón en la región nordeste, ya que estaba presupuestada en 1.900 millones de pesos y se aumentó a 9.426 millones de pesos. Lorenzo argumenta que una obra que este gobierno la recibió avanzada en más de un 80% y que ya los aires acondicionados estaban en las instalaciones, ¿cómo puede aumentar más de 7.400 millones? Asimismo, denunció que el centro de salud no se encuentra dando servicios, ya que carece de una planta de tratamiento de aguas residuales, lo que amenaza de ser aperturado, lo que contaminaría el río Yuna con el vertido de las aguas del hospital en el citado río. Y una patrulla del Ejército de República Dominicana detuvo a 18 nacionales haitianos en condición migratoria irregular en Loma de Cabrera, provincia de Dajabón. Los extranjeros indocumentados detenidos, entre ellos 16 hombres y 2 mujeres, intentaban evadir los controles militares establecidos en el área cuando fueron interceptados por los miembros. Los indocumentados fueron trasladados a la sede del 10º Batallón de Infantería, donde se realizaron los procedimientos correspondientes antes de ser entregados a la Dirección General de Migración para los fines legales correspondientes. Y el Banco de Reservas y la Administradora de Riesgos de Salud ARS Reservas renovaron un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Salud Pública y el Hemocentro Nacional para promover la donación voluntaria de sangre en el país y desarrollar iniciativas educativas que fortalezcan la conciencia ciudadana sobre este acto solidario. El esfuerzo de Pedro, el esfuerzo del ministro Víctor, de Martín, del presidente de la República y de Banreservas es sencillamente seguir fortaleciendo los lazos con la población y seguir siendo brazo ejecutor de las necesidades en todas las áreas y fundamentalmente en la salud del pueblo dominicano. De manera que cuentan con nosotros en todo momento y en todo lugar. Para ARS Reservas es un honor formar parte de esta alianza que reafirma nuestro compromiso con la salud, la solidaridad y la vida. Este acuerdo representa un paso firme en la consolidación de un modelo de cooperación enfocado en garantizar
la disponibilidad de sangre segura para quienes la necesiten en nuestro país. Lo más importante es dirigirme hoy a todos los empleados del Banco de Reservas, del Seguro de Reservas, decirles que ustedes hoy somos parte de un legado, de una legión de héroes. Con ese potencial los describo, de héroes para transformar y salvar vidas. El compromiso de ustedes es esencial. Yo les pido de corazón que asuman, al igual que sus autoridades máximas, ese compromiso de donar la sangre. Y entiendan también que ese compromiso de donar la sangre a través del acuerdo también es una garantía propia para ustedes, de que cuando ustedes la necesiten, esté disponible para ustedes también. Tenemos que afianzar, tenemos muchos proyectos, tenemos la pasión de que no muera un niño, no muera un ser humano, una mujer, un hombre, un adulto mayor, por falta de sangre. Donar sangre no duele. Lo que duele es cuando usted la necesita y no aparece. De manera que vamos juntos a transitar este camino, vamos a convocar y a unir voluntades, porque ya hemos demostrado que se puede, mientras nosotros nos mantengamos unidos en este propósito tan importante de salvar vidas. El Banco de Reservas y su filial ARS Reservas como instituciones de referencia nacional se constituyen en aliados estratégicos para fomentar la cultura de donar sangre entre sus colaboradores, afiliados y comunidades de influencia. Seguimos con más información. Un joven apresado en Santiago confiesa que no se arrepiente de haber sostenido una relación sentimental con su hermana. El hombre, identificado como Ignacito, también admitió que se dedica a atracar, al igual que su progenitora, mientras que la madre de la joven, que supuestamente está embarazada, desmintió dicha versión. Relación sí, pero porque su mamá me la vendió, en verdad, cuando yo la conocí a ella, la conocí por Messenger. A ella nunca la conocí en persona porque su mamá nunca me la dio a conocer. Entonces cuando ella tenía esa relación, la mamá dejó que la relación pasara así y ella cogía su dinero. ¿Cómo te entiendo? ¿Relación con tu hermana? Yo no me arrepiento de haber tenido relaciones con ella porque ella no se arrepiente y yo no la obligué ni ella me obligó. ¿De qué edad? Mantenemos una relación, usted me entiende, yo no digo mi mentira. Y la lectura del caso Antipulpo fue aplazada para el 27 de noviembre de 2025. Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, sentenciado a 7 años de prisión junto a otros 7 imputados en el caso Antipulpo, dispondrá de 20 días hábiles para apelar la decisión una vez se lea la sentencia. El artículo 418 del Código Procesal Penal establece que una vez los jueces lean o notifiquen la sentencia íntegra, estos disponen de ese plazo para recurrir la decisión del tribunal. Estamos de regreso y seguimos con más información. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados informó que el colapso del depósito regulador de agua ubicado en el barrio Las Minas, municipio Consuelo, provincia San Pedro de Macorís, se debió a una falla estructural localizada en la base del tanque. El colapso del depósito de agua, con capacidad para 1 millón de galones, dejó un saldo de 5 personas heridas y 10 viviendas destruidas. Según el informe técnico remitido al director del INAPA, Wellington Arnaud, se establece que la ruptura de una soldadura de unión provocó la liberación súbita del fluido almacenado, generando así un efecto de vacío interno que destruyó completamente la estructura, que tenía 31 años de servicio. Y todo está listo para la celebración este sábado 8 de noviembre de la ordenación episcopal del obispo Manuel Antonio Ruiz de la Rosa y la creación canónica de la recién creada diócesis Estela Maris en Santo Domingo Este, que se llevará a cabo a las 10 de la mañana en el anfitrión Luisito Martín, frente al pabellón de gimnasia del complejo deportivo Parque del Este. Y el Centro de Atención Integral para la Discapacidad anunció la designación del doctor José Fernando Boinoit Peña como su nuevo director nacional, quien se desempeñaba como director de la sede de Santiago desde agosto de 2020. Sucede en el cargo de Henry Rosa Polanco. La institución también fortaleció su estructura directiva con el nombramiento de la doctora Claudia Cuevas en la dirección de la sede de Santiago y del doctor Edison Rodríguez como director de la sede de Santo Domingo Oeste.
A propósito de salud, pacientes que acudieron este jueves al Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares denunciaron la falta de medicamentos de alto costo y las fallas en el sistema informático del centro que les impidieron recibir sus tratamientos y programas en las citas. La falta de respuesta a las necesidades médicas genera preocupación entre los pacientes, quienes se ven obligados a regresar sin tratamiento, aunque algunos pacientes, como Pedro Durán, afirmaron que su situación fue resuelta tras varios intentos. La mayoría se retiró sin poder completar sus trámites. Hasta aquí este es su informativo. Marileini Sosa se despide deseándoles un feliz resto de la noche y agradeciéndoles su sintonía. Hasta la próxima. Su Mundo TV.